Sí. más bellas. No, pero sí, ¿cómo vas a hablar de bello? Sí, ahora hace facultad de arte. No, es terrible. Bueno, pero yo como exalumno de Bellas Artes y etcétera, etcétera. Bueno, si algo no se cultiva ahí es la belleza, no me cabe la menor duda. Es casi un acto de honestidad. Sí, ¿Vos viste lo que son las pinturas de las paredes? Qué cosa horripilante. Es la fea, es la fealdad del mal, esa. sí, Es, es es tenebroso la eso. fealdad de la malicia. A esos pobres chicos que murieron en la noche de los lápices, ¿por qué no los dejan descansar en paz? En vez de estar retratándolos y retocándolos todo. Es la cultura de la muerte. Paso mucho por la cuadra 61. Sí. Y siempre que paso, incluso conozco chicos que entran y salen, pero despedidos como por una especie de, no sé de qué. No se me viene ninguna metáfora. Expelidos salen de ese lugar. Bueno. Nosotros somos de los que, como dice Dostoyevsky, creemos que la belleza salvará al mundo. Pues la belleza es un Está todo atributo... así, Perdón, ¿cómo? que al entrar en la universidad parece que está todo sucio. No parece. Creo que fuiste muy gentil, Alejandra. No parece. Es una roña, pero una roña de adentro. Lo de afuera es lo que está adentro se muestra por Como a afuera. propósito, Y sí, 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 sí. Sí, como si fuera un acto de rebeldía. sí. Yo hasta hace unos años me tocaba ir a votar al liceo, ahí en Diagonal 77. Madre mía, qué veneno. Qué veneno que respiraban esas paredes, Dios mío. Con los murales, los pósters, las cosas, los trabajos de las cátedras de los chicos, un odio, odio a cualquier cosa. Eso es demoníaco. Lo puedo decir acá que somos gente de fe. Ese es el demonio, por eso sacan la palabra bello, porque la belleza es un atributo de Dios. Y si algo era Lucifer, era el más bello de los ángeles. Y se fue deformando hasta la fealdad más monstruosa después de la caída. Si algo envidia, es la belleza. Yo en el conservatorio tuve un gran profesor de artes plásticas que fue el Lido Jacopetti, que fue creo que no murió todavía, un pintor bárbaro acá en La Plata. Y nos hizo leer, me acuerdo, un libro de Herbert Reed que llamaba, no, de lo espiritual en el arte, eso es de Kandinsky. No me viene el libro de Herbert Reed. Bueno, que Herbert Reed es un tipo que ha estudiado mucho los valores en cada estética. Vos fíjate, todo este tipo de movimientos, así como los que vos decís de ese lugar, ¿no? Cuando hacen murales o cuando hacen pintadas en las calles, cómo usan los colores oscuros, lo desgarrado, lo desagradable. Hay una cosa que hay que sacarla fuera. Están llenos de algo que lo tienen que, perdón por la expresión, pero que a mí me viene el término vomitarlo, ¿no? Es muy linda la estética como filosofía del arte, ¿eh? Porque con la estética uno muestra muchas cosas, ¿sí? Lo que es capaz de sacar es lo que tiene adentro. Eso cuando el Señor en el Sermón de la Montaña dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno está largando pestes y venenos y espuma por todos lados, la tiene adentro esa espuma. Ese es el problema. Tiene un problema consigo mismo. Al igual que pasa al revés. Una persona que llena de luz, de paz, que entusiasma, está mejor, está bien adentro. Por eso, recién mi hijo entró a buscar un libro de la Madre Teresa acá en la pausa, ¿no? Y ahí tenés un caso, ¿no? Paradójico, de la Madre Teresa de Calcuta, digo, ¿no? Paradójico porque él casualmente vino a buscar un libro que yo compré hace unos años, que se los recomiendo, que se llama Ven, sé mi luz. La Madre Teresa se caracterizó por ser una persona que irradiaba paz,
tranquilidad y luz. Pero ella, cuando las hermanas hace unos pocos años publican las cartas y los diarios de ella, es una persona que vivió una oscuridad espiritual enorme, enorme. Pero tipo Santa Teresita de Lisieux, ¿eh? Tipo la noche oscura de San Juan de la Cruz. Una penumbra espiritual asombrosa. Y no la irradiaba para afuera, irradiaba luz para afuera. Y ella adentro vivía en guerra, vivía realmente vivió muchísimos años de oscuridad de la fe. De la fe. ¿Eh? Sí. Bueno, no sé por qué terminé con esto, ¿no? Pero bien. Todo eso es intuitivo, todo eso es intuitivo. ¿Por qué el místico prácticamente no escribe ni habla de sus experiencias místicas? Porque son intuición. El conocimiento místico, desde el punto de vista gnoseológico, ¿saben quién lo trata eso? Los grados del saber de Maritain, el libro Los grados del saber del Jacques Maritain, hay un capítulo aparte sobre el conocimiento místico en San Juan de la Cruz. Que escribió mucho San Juan de la Cruz, pero no, es muy poco lo que llegan a decir. ¿Por qué? Y porque ese conocimiento, ese amor unitivo que tienen con Dios, lo viven y no lo pueden pensar mucho. Es más, como decía Santa Teresa de Jesús, poner el alma boba, decía ella. ¿Qué es el alma boba? Ella decía aquietar las potencias. Las potencias son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia y la voluntad quedan como anuladas ante un conocimiento místico. No sé si lo estudiaron a Dionisio en segundo año de medieval. Sí, sí. Bien, la teología negativa de Dionisio, que inspiró, bueno, a muchos carmelitas, los inspiró. A San Juan de la Cruz lo inspiró. Y a Teresa Benedicta de la Cruz también. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir del siglo XX, ¿no? La ciencia de la cruz, ese libro tan hermoso que escribió ella, es una recensión sobre la obra de San Juan de la Cruz, pero ella habla mucho de Dionisio. De Dionisio, sí, claro que sí. Conocer a Dios por lo que Dios no es, por la oscuridad de Dios. Es una luz, pero que en el fondo es una oscuridad porque no se puede inteligir. Bueno, fuimos con todo esto, con lo intuitivo. No, lo que pasa es que, sí, uno se va para arriba, pero en el buen sentido, porque como ahí en ese mismo libro de los grados del saber, hoy vamos a terminar cualquiera, vamos a hacer 3 hoy, me parece. En los grados del saber, ahí Maritain, al principio, habla de que hay cierto grado de conocimiento que no se puede alcanzar sin amor por lo conocido. Es decir, se da vuelta aquello de San Agustín. No se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Dice Agustín. Pero también se puede decir al revés. No se puede llegar a conocer plenamente algo cuando no se lo ama. Con Dios pasa eso. Hay un grado de conocimiento de Dios por parte del alma que en la medida que no se ama a lo que se pretende conocer, no se lo puede conocer más. En muchas discusiones que hoy en día hay, con polémicas morales, espirituales, se me viene el tema de la fe, se me viene el tema de Dios, cómo discute la gente sobre Dios, sobre la iglesia, cómo se discute sobre el aborto. Muchas veces falta amor, no conocimiento. ¿Cuántas veces nos decimos, che, pero les expliqué genéticamente, biológicamente, médicamente, socialmente que el aborto está mal y sin embargo persiste, porque no aman? No hace falta demostrar cognitivamente que el aborto está mal y que es un asesinato. Si no aman eso que se va a abortar, no hay caso. Sin culpar a nadie, porque voy a ser duro otra vez, pero eso es demoníaco. Porque el demonio conoce
pero no ama lo que conoce. Cuando Santiago dice el demonio cree, pero tiembla. Cuando los demonios al Señor le dicen, ya sabemos quién eres el santo de Dios. No queremos tener nada contigo, le dicen los demonios a Jesús. O sea, sabemos quién sos, pero no queremos saber nada con vos, no te amamos. Te conocemos, pero no te amamos. ¿Está? Bueno, todo esto por Bergson, por la intuición. Sí. El amor es una intuición, es un conocimiento el amor. El amor, cualquier amor verdadero, es conocimiento, claro que sí. O no se conoce al que se ama. Y sí. Sí. Guay de no conocer lo suficiente a quien pretendamos amar. O pretendemos que nos ame. Van de la mano el amor y el conocimiento. Eso es intuición. ¿Mm? Por eso es que es tan difícil hablar del amor. No quiere decir que no se pueda decir nada. Pero no es fácil hablar del amor. Es más fácil hablar de un silogismo o de un teorema o de una ideología política o un sistema de gobierno. ¿Sí? Pero del amor es más difícil hablar. ¿Por qué? Porque hay mucha intuición. Claro. Bueno, cerramos este tema, si les parece bien. Y pasamos al otro. Estaba compartiendo pantalla yo, ¿no? Bueno. Sí, escucho. No sé quién me quería decir algo. ¿Sigo? Ok. Bien. Dice acá abajo. Paren que quiero el chiche este de... Estoy contento, muy contento estoy con la pantallita, que puedo compartir. El profesor en septiembre aprendió a compartir pantalla sin que se le cuelgue la compu, no está mal. Bien. Muy bien. También el existencialismo, gracias por el aplauso. Sí. También el existencialismo sostiene que el conocimiento intelectual todo lo objetiva. Al existencialismo también lo van a estudiar el año que viene. Es decir, lo concibe como objeto, por lo cual no puede captar el sujeto como tal, que es puro sujeto, no objeto. El existencialismo francés y alemán va a plantear esto que leí recién. Lo voy a decir de otra manera. El hombre es un ser radicalmente distinto al resto de los seres. Eso lo entiende el existencialista en general. Existencialistas son Sartre, Camus, Heidegger. Para mí es existencialista. Algunos autores dicen que no. En Jasper, en Husserl hay cierto rasgo de existencialismo, pero sobre todo el existencialismo son Camus, Sartre y Heidegger. Los van a estudiar el año que viene esos autores. Ellos plantean que hacen una diferencia entre ser y existir. No es lo mismo para ellos. Hay seres que son y hay seres que existen. Los seres que son este termo, el mate, el micrófono, la computadora, la lapicera, el perro, el gato, el canario. Esos son. El ser humano existe. ¿Qué es existir? Bueno, entre otras cosas, saber que se es. El ser que sabe que es el ser humano. Y ese ser en realidad existe, porque puede dar testimonio de su ser. Es consciente de que existe, el resto de los seres no es consciente de que existe. Ellos hacen la diferencia radical entre estas dos realidades, entre objetos y sujetos. Solamente el que existe, es decir, el ser humano, es sujeto. El resto de los seres son objetos. El gato es tan objeto como el mate. Por más que uno tenga vida y otro no. Eso no es un invento del existencialismo.
¿Alguien estudió? Ah, acá tenemos dos abogados. Bueno, yo iba a decir si alguna había estudiado Derecho. Qué tropelía la mía, ¿eh? Me corrigen Ángela y Leandro, los doctores del aula. En el derecho romano no se distingue entre objeto de derecho y sujeto de derecho. ¿Me equivoco? Se distingue, ¿no? Bien. Díganme si me equivoco. A ver. Claro que sí, y el sujeto de derecho recién hace del 2000 es nuevo, pero viene desde el derecho romano. ¿Sí? Ajá, pero digo, en el derecho romano no se distingue el sujeto de derecho como aquel que puede exigir o reclamar los derechos que le corresponden, mientras que el que es objeto no. Exacto. Ajá, bueno, me quedo tranquilo. Algo sé de derecho. Algo sé de derecho. Bueno, vamos con Vean, decía algo, por favor. Perfecto, bien. ¿Está bien? No hace falta agregar nada. Se me corta un poquito el audio, no entendí muy bien. Ahí que estaba No hablando Leandro falta o agregar Mauricio. ¿Nos falta agregar más, dicen? No, estaba perfecto. Bueno, gracias. Gracias por el asesoramiento. Vamos a este binomio, objeto y sujeto. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Yo escuchaba recién medio cortado. ¿Tanto Ángela como fue Leandro el que habló? Sí, ok. Sí, Bárbaro. yo también los escuché cortados. Ajá, bueno. Yo a Tomás sí lo escucho mejor. Es por la conectividad de, por ahí no sé, de cada máquina, de cada casa. Bueno, claro, ¿qué problema hay en el existencialismo? Cognitivamente, nociológicamente hablando. Cuando yo hablo, cuando yo pronuncio palabra, cuando yo escribo, cuando yo pienso, objetivo la cosa. El conocimiento intelectual todo lo objetiva, dice acá, ¿no? Todo lo objetiva, lo transforma en objeto. ¿Mm? Ahora, ¿qué dice el existencialismo? Al sujeto yo no lo puedo objetivar. Sí, lo puedo objetivar todo lo que yo quiera, pero no doy con el núcleo de lo que es ese sujeto. Por lo tanto, de la realidad humana subjetiva no se puede objetivamente hablar ni pensar. Luego, todo lo que yo abstractivamente piense y diga o escriba de un sujeto no corresponde. Me quedo afuera, vuelvo a la metáfora. Lo rodeo por afuera, pero no puedo entrar a esa realidad subjetiva, porque mi palabra todo lo objetiva. Heidegger estaba tan convencido de esto que ni siquiera quería hablar de ser humano o de hombre para hablar del existente humano. E inventó una palabra. Mi pizarrón hoy no lo conecté. Se los voy a ver si... No quiero tocar nada, a ver si se me olvidó. Este cosito de compartir pantalla te deja escribir, profe. ¿Me deja escribir? Sí, claro. Un chiche nuevo. Acá donde dice text. Claro, Donde dice... arriba que tenés un montón de opciones. Sí, una dice text. A ver. Claro. ¡Chan! Y la otra, annotate, creo que te deja dibujar. Acá está. Un ¿Ven? Puse Dasein ahí. Dasein. ¿Se ve el Dasein? Sí, sí. Porque está celestito. Bueno, qué bueno. Gracias, Agostina. Heidegger. Marcelo, Sí. eso lo vimos este año con el padre Basigalupe, el Dasein, en una primación. Claro. Muy bien. Sí. Lo que recuerdo es que creo que tenía dos fundamentos esa palabra, una primacía ontológica y una primacía real, creo que era, algo así. Bueno, ¿no? sí, muy bien. Muy bien. Tiene un gran profesor metafísica, el padre Diego. Gran profesor. Yo en el seminario tomo con él metafísica y aprendo muchísimo, me encanta. Es más, si no fuera yo profesor del seminario, me iría a escuchar de oyente las clases de Diego.
Bueno, sí. Metafísicamente, ¿qué es el Dasein? Es una palabra que inventa Heidegger para hablar del existente humano. No tiene una traducción muy fiel en castellano, pero sería algo así como el ser ahí. Ahí el ser quiere decir Dasein. Heidegger dice que el ser en el Dasein es una cosa tirada en la realidad. No tiene una esencia, no tiene una naturaleza como tienen el resto de los seres. Es un ser ahí el ser. Es un puro existir. No tiene nada dado de antemano, es una pura existencia. Un mero transcurrir en el tiempo. Que llega a su plenificación en la muerte. Sein zum Tod, ser para la muerte. Llega a su consumación existencial en el último momento de su existencia, que es la muerte. Ser para la muerte es otro término de Heidegger, ¿no? El Dasein, ahí el ser. ¿Qué podemos decir? Nada. Nada podemos decir. Todo lo que digamos, podemos decir mucho, podemos objetivar el resto del mundo, el resto de los seres, ahí sí. Pero del Dasein, del sujeto, nada objetivamente podemos decir. Ven, ahí entonces, en ese sentido, hay un arrastre empírico de negarle validez cognitiva a la abstracción. Porque cuando yo abstraigo objetivamente. Cuando emana el concepto del intelecto pasivo, del entendimiento que entiende, como decía Aristóteles, ahí brota algo objetivo, no subjetivo. Profe, Sí. ¿no es un poco rupturista esto también? ¡Oh! ¿Un poco? Te quedaste, pero recorta. Sí, totalmente rupturista. Mirá, para que vos te des una idea, Agostina, Heidegger decía, él habla del olvido del ser. Él opone ser a esencia. Acá ser y esencia no son sinónimos, al contrario. Él habla del olvido histórico filosófico del ser. Mirá si será rupturista que dice que el último filósofo que tuvo en cuenta al ser fue Parménides. Él dice que de Parménides a Heidegger, toda la filosofía se olvidó del ser. Por lo tanto, no hizo verdadera filosofía. Mirá si será rupturista. La historia se cortaría en Parménides. No entra ni a Sócrates, no. Y continuaría en Heidegger. Mirá si será rupturista. Hizo 24 siglos de ruptura. Bueno, de todas maneras, a mí es un autor que me simpatiza bastante, Heidegger. No lo voy a criticar mucho. ¿Sí? Yo creo que, y por eso lo debe haber tocado el padre Diego, además. Marcelo, perdón. Sí, Eduardo. Él puede ser, no, ahora que usted está hablando, más o menos puede ser que él defina al ser como un concepto, como No, algo indefinible, como algo no, universal. no, pero no como concepto. No. No, el concepto tiene más que ver con la esencia que con el ser. Pero el concepto, la abstracción, la palabra, la esencia, él dice que oculta el ser, tapa el ser. Él acusa a la tradición filosófica occidental de esencialismo, o si querés conceptualismo, para usar palabras de la pregunta que vos hiciste. No. El concepto, la idea, la esencia, la naturaleza, la sustancia, todo eso oculta el ser de las cosas. Hay que pensar, para entender mejor esto, lo que es la composición metafísica. Seguramente con el padre la han estudiado. Entre ser y esencia. ¿Sí? Los seres tenemos esencia y acto de ser. Yo y ustedes tenemos una esencia.
tenemos una naturaleza humana, pero además tenemos un acto de ser, que estamos acá, somos. No, y Heidegger dice que la filosofía se ha ocupado más de lo que somos que somos. Es difícil hablar de esto. Es difícil hablar de esto. Es difícil leer a Heidegger. Y a Heidegger le resultó muy difícil escribir, porque tuvo que inventar muchas palabras Heidegger para explicar. Eso habla de cierta originalidad del autor, ¿eh? Al modo de Platón. ¿Vieron que Platón tenía que inventar palabras? Heidegger también inventó palabras. Yo hace un par de años estaba leyendo una traducción de Heidegger por un español, que él en el prólogo me acuerdo que decía que a Heidegger primero había que traducirlo al alemán, para poder después traducirlo al español, ¿no? Porque a su propia lengua había que traducirlo porque era muy, muy difícil de entender en su propio idioma. Así que no, el concepto en realidad taparía el existir, el ser. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sigo un poquito con esto. Ah, mirá vos el profesor. La concepto puso. Esto es mío. La concepto, mirá, este es el lenguaje inclusivo, pero al revés, ¿no? En vez de la concepta, la concepto. La concepto es abstracto y universal. Por favor, el concepto, corrijan ahí, ¿eh? El concepto es abstracto y universal, deja escapar lo individual, pero la existencia humana, puse ahí, porque lo único que existe es el ser humano, es siempre individual. Hay un momento del cine europeo del siglo XX que está profundamente impregnado de existencialismo. Cuando yo era joven, más joven que ahora, más joven todavía, me gustaba mucho un director sueco, Ingmar Bergman, se los voy a poner acá. Bergman. Ahora que aprendí a escribir. Ingmar Bergman. Unas películas, a mí me encantan, son redensas, ¿no? Son tipo existencialista hasta la muerte. Que para que ustedes se den una idea, hay películas. En mi canal de YouTube hay una película que solamente yo la tengo. Por eso tengo tanto. Tiene como 170.000 vistas, jamás un video mío se va a ver tanto. Pero esa película sí, es una película que está hecha en color, porque Bergman filmaba mucho en blanco y negro. Se llama Después del ensayo. La película se llama Después del ensayo. Toda la película es un diálogo, para que ustedes se den una idea, la compenetración que tenía con la subjetividad este director. De un diálogo entre un director de teatro y una actriz, hace una película. Ahí hay mucho rescate de lo subjetivo, de lo individual. Hay mucho primer plano, muchos primeros planos en las tomas. Una fotografía impresionante tiene. ¿Saben de quién fue maestro por ahí? A Bergman no lo conozcan, pero a Woody Allen sí lo conocen. ¿Lo conocen a Woody Allen? Bueno, Woody Allen fue un gran discípulo de Bergman. O mejor dicho, Bergman fue un gran maestro de Woody Allen. Tal es así que Bergman era un tipo que, existiendo el color, filmaba a propósito en blanco y negro porque le gustaba más el blanco y negro. Él trabajaba con un fotógrafo sueco que trabajaba muy bien el plano del gris. Entonces muchas películas las filmó en blanco y negro. Y hay una película de Woody Allen, que Woody Allen a propósito la filma en blanco y negro, que se llama Manhattan, la película. Tal vez, a los que vienen Woody Allen, Manhattan es un clásico, ¿sí? Que trabaja la que fue mujer de Woody Allen, que es Mia Farrow. Él la hace a propósito también en blanco y negro. Y trabaja con el mismo fotógrafo de Bergman, que se llama Sven Nykvist. Un capo. Bueno, en ese cine, es un cine muy, muy torturado, ¿eh? Unas problemáticas más enredadas que no se ven, humanas, meramente humanas. Este existencialismo es meramente humanístico. No le interesa otra cosa que el ser humano. Cuando uno lee esos autores que hoy nombré, Sartre, Camus, tanto Sartre como Camus han escrito además obras de teatro, además de filosofía.
Las obras de teatro son terribles. Todos se suicidan, es un desastre. Un desastre, peor que Shakespeare es. Todos muertos terminan. ¿Sí? Porque ahí hay una angustia terrible. La obra más conocida de Sartre se llama La náusea. La náusea de la existencia, es una cosa nauseabunda, sí. Bueno. Paréntesis, como verán, la filosofía, ustedes que ya van avanzando en el profesorado, la filosofía necesita mucho del auxilio de los otros saberes, y sobre todo de las artes. Acostúmbrense a mirar películas, series, ahora están de moda las series, ¿sí? Y a leer literatura. Además de leer filosofía, hay que leer literatura para entender mejor la filosofía. Porque en la historia del arte hay mucha bajada filosófica. El arte ilustra mucho algunos movimientos filosóficos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? ¿Qué pasa? Agostina ahora no me deja bajar, ¿qué hiciste? Lo rompí, profe. ¿Qué rompiste? Acá. Bueno, el último. Che, me quedan 7 minutos nomás, ¿no? Hoy nos fuimos, pero me fui. Por las ramas es poco, ¿no? Es lindo el tema de la Estuvo intuición. lindo, estuvo lindo. Estuvo lindo. Che, pero lo que no está lindo es el Dasein y Bergman acá que no se van, ¿no? ¿Los tengo que borrar? Sex. A ver. Creo que hay Uy, un no. deshacer No, la no, acción. pará. Ah, con Eraser, borrador, ¿no? Ajá, creo que es con eso. Ping, ping, qué bueno. Qué va, qué bien, Estoy a full, La ¿eh? tecnología tremenda. Ah, qué bien. qué bárbaro. Bueno, muy Qué bien. lindo. Tercer posición filosófica derivada que va a arrastrar cuestiones empíricas respecto a la no validación de la abstracción. Bueno, los que se las agarran contra los primeros principios, los que combaten la validez nociológica de los primeros principios, tanto de la lógica como del pensamiento en general. Nosotros habíamos visto como Hume trataba de refutar el principio de causalidad. ¿Se acuerdan con lo de las bolas de billar que leímos de los ensayos de él, no? Muy bien. Porque decía aquello que el efecto era algo radicalmente distinto a su causa y que no había conexión empíricamente verificable que validara el conocimiento de la noción de causalidad. Bueno. Este párrafo no está muy prolijo, que digamos, porque lo tengo hecho para mí, para dar clase. Yo ahí cito a algunos pensadores del Círculo de Viena, como Carnap, Hempel y Karl Popper. Ellos sostienen de que en realidad lo que en filosofía realista se considera como primeros principios, principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido, en realidad no son principios irrefutables, sino que son acuerdos epocales, tradicionales, que se han tomado como absolutos y como irrebatibles, pero que en realidad la historia se ha ocupado de mostrar que eso no era tan así. Un poco esto ya lo hemos tratado, ¿sí? Cuando estudiamos el principio de no contradicción, allá por los principios del realismo. Bueno, yo ahí escribí, ellos afirman que los principios son una generalización debida al hábito o a una mera convención lógica, como si fuera un acuerdo, ¿no? Ellos, por ejemplo, argumentan que cosas tenidas por imposibles durante siglos dejaron de serlo ante la evidencia científica. Es decir, como si la ciencia hubiera venido a refutar los primeros principios. Ahí puse yo el geocentrismo o el problema de las antípodas. Bueno, en principio vamos a decir esto. No me voy a ocupar hoy de la refutación, primero porque me quedan 4 minutos. Segundo porque a mí las refutaciones me encantan. Y nos va a ocupar la clase que viene. A Alejandra también le gustan las refutaciones. Alejandra me baja la rama y yo me subo al árbol de la refutación. ¿Sí? Bueno. Nada más. Por hoy nada más.
Sí, sí. Sí, porque ahora casualmente lo que viene, ¿qué es esto? Yo dije que hoy cerraba con el empirismo falso, completamente falso. Es más, ese cronograma que yo puse al principio, no me crean ni una palabra de eso. Lo hice hace un rato, cafecito acá, todo. Creyendo que no íbamos a hablar nada del arte. No. Miren, yo les voy a confesar una cosa. Si hay algo que yo no he aprendido en la docencia, es a dar clase. Sí, Bueno. vos reíte. Vos ¿Por reíte. qué? ¿Por qué no? Porque no hay cosa que yo programe que funcione. Sí, en serio. Vos sabés que yo encima en el seminario soy profesor de práctica. Y a los seminaristas, hoy no está Camilo me tuvo en el seminario. Yo soy profesor de práctica docente, yo los vivo retando de que no miran el reloj y programan más de lo que dan. Y a mí me sigue pasando después de 22 años de docente eso. Bueno, Dentro de perfecto. 4 me jubilan. Enseña Ya mejor está, lo que ya- más necesitas aprender, dice ¿Cómo, un cómo? dicho. Enseña mejor lo que más necesitas aprender. Sí. Uno aprende, ¿viste? Explicando las cosas. A mí lo que me pasa con los años de dar una misma materia, que es como que tengo que dejar muchas cosas afuera, cada vez tengo que dejar más cosas afuera. Lo que pasa es que usted también en las clases pone mucha experiencia, mucho ejemplo. Ah, Entonces, sí, sí. las clases son muy ricas, a Ajá, pesar de que quizá usted no ve el programa o cómo se planificó. A sí. nosotros que lo escuchamos, a mí por lo menos, ¿no? Que Mm, yo lo escucho, mm, los ejemplos o las formas de bajar los conceptos o explicar mm. son muy ricos. Uno entiende. Bueno, me alegro, me alegro. Sí, me alegro sobre todo porque es el objetivo, ¿no? Que el otro Quizás lo entienda. guía quizás se deja guiar tanto por el Espíritu Santo que sabe los alumnos que tiene enfrente, el Espíritu Santo, y usted dice lo que tiene que decir. No, bueno, pero ese sí, ese que nombraste sí sabe enseñar. Sí, ese sabe muy bien cómo enseñar. Sí. A pesar de uno, el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer. No gracias al profesor, sino a pesar del profesor. Algo, algo queda, algo queda. Bueno, muy bien. Bueno, nada más. Las palabras mágicas, buen fin de semana, ¿sí? Esperemos que pare de llover un poco. Ahora está lloviendo muchísimo, ¿eh? Se escucha, yo de acá escucho la lluvia, que no para. Bueno, muy bien. Breve paréntesis, chiquitito, antes de que se corte. Cualquier duda, Estoy abriéndome un poco a nivel terapéutico con el alumnado en general del profesorado, ¿sí? Si necesitan una oreja, necesitan un consejo, comentar algo, compartir algo de la carrera, sobre todo de este año tan raro, se comunican conmigo en la semana, como sea, charlamos, no hay drama. No hay drama. ¿Sí? Para lo que pueda serles útil, acá estamos. Gracias. Bueno, Muchas nos despedimos. bien, que tenga buen fin de. Muy buen fin de semana y bueno, feliz primavera para todos. Gracias, igual para usted. Que descansen. Bueno, que sigan Chao, muy chao. bien. Chao, Gracias. chao. Chao, chicos. Adiós.